Perfecto. Puedes empezar, Helmer. Listo. Entonces, la idea del día de hoy es hablar un poco acerca de lesiones pseudotumorales. Para empezar, pues traigo un caso clínico, corresponde a un paciente masculino de 14 años que se presenta pues a la consulta institucional con una masa dolorosa de crecimiento progresivo a nivel del codo derecho sin antecedente claro de trauma. El paciente pues no tiene ningún antecedente patológico de importancia y esta es la radiografía pues con la que inicialmente es valorado el paciente en la consulta, ¿sí? Frente a esto y pues ahí usando la herramienta, pongo nuevamente la imagen pues para que la tengan presente, usando la herramienta y que envié, ¿qué estudio adicional solicitarían? En ese caso pues pueden poner como varias opciones si es el caso. Apenas 2 personas, 3 personas han votado. Bueno, Los que estén participando, porfa, para que estén ahí pendientes de las preguntas, pues, los que estén conectados. entonces, Voy a abrir la aplicación. ¿cómo? Ok, bueno, entonces acá vemos que la mayoría de todos pues optan por realizar una resonancia magnética. Fue parte de la consideración que hubo pues en ese momento con este paciente y esta es la resonancia magnética pues con la que se presenta el paciente días después. Digamos que no va a dar pues como muchos detalles de la descripción, ya vamos a hablar de eso en la medida que hablemos en la charla. Estas son las imágenes en su corte coronal, ya vimos el sagital y acá en las imágenes en axial con esta lesión. Tiene además una gamografía que pues muestra ese patrón de distribución periarticular a nivel de los núcleos de crecimiento, pero sí tiene una zona pues de hipercaptación a nivel del aspecto lateral del húmero distal, del lado derecho. Entonces, con estas imágenes, pues no sé si se atrevan a dar algún diagnóstico presuntivo. Ahí está las distintas opciones. Listo. Entonces, pues la mayoría pues opta por una miositis ossipicante y otros pues no saben, no responden y justamente pues es parte del ejercicio que vamos a desarrollar acá. Y en el manejo de este paciente, pues ¿qué harían? Observarían la lesión, un ciclo de AINE, radioterapia o pues de entrada lo opera. Listo. Entonces, pues este paciente fue observado cerca de un año. En su momento tuvo algún ciclo corto de AINE sin una respuesta pues favorable. Persistió muy sintomático con dolor y con limitación en los arcos de movilidad del codo y pues finalmente pues el paciente fue llevado a cirugía después de un año. Entonces los objetivos pues con esta presentación es definir un poquito acerca de esta patología pseudotumoral y revisar pues las herramientas para el diagnóstico y evaluar con ello pues algunas de las patologías más frecuentes. Pues digamos que
hay varias afecciones como infecciones, enfermedades inflamatorias, metabólicas, secuelas postraumáticas y síndromes de sobreuso que pueden presentar signos y síntomas similares a neoplasias. Y es ahí pues donde una adecuada historia clínica, una anamnesis pues completa, un examen físico dirigido y las ayudas diagnósticas pertinentes pues nos van a establecer esto, pues un adecuado diagnóstico para diferenciarlas y evitar pues estudios o biopsias innecesarias en muchos de esos casos. Con esto pues se definen esas lesiones como las lesiones pseudotumorales como lesiones que clínicamente y radiológicamente parecen tumores, pero pues histológicamente no lo son, y de hecho pues se comportan más como unas metaplasias. Digamos que la variedad, hay múltiples causas infecciosas, metabólicas, inflamatorias, pero en esta charla en particular pues me voy a referir exclusivamente a la miositis osificante, a la osificación heterotópica, infarto óseo y fracturas por estrés. Entonces, empezando con la osificación heterotópica, se refiere pues a la formación de hueso en tejidos extraesqueléticos atípicos, que puede ocurrir pues después de un trauma localizado, quemaduras, después de una lesión neurológica o como una complicación posquirúrgica. Digamos que esas lesiones varían desde pequeños focos de osificación sin significancia clínica hasta grandes depósitos de hueso pues que causan dolor y limitación funcional. Vemos acá pues varias de las tasas de osificación heterotópica de acuerdo a la causa, y vemos como en artroplastias de cadera pues esas tasas pueden ser tan altas, aunque clínicamente pues vamos a ver, esas tasas son un poco más bajas. Dentro de la fisiopatología, rápidamente, pues digamos que esto aún no está claro. Se postula que deben haber como tres factores grandes para que ocurra. Primero, pues una célula madre progenitora que pueda diferenciarse pues a una célula osteocondrógena. Lo otro, pues un incidente estimulador, y tercero, pues un entorno tisular favorable que permita esa osteogénesis. Como factores estimulantes, pues están estas sustancias que pues se han postulado en esa cadena de osteogénesis. Y lo anterior pues asociado a ese entorno favorable en la que haya una alteración de la microvasculatura, una presión de oxígeno y un pH local que propicie esa formación de hueso. Em, Digamos que la relación temporal entre la lesión y el inicio de la osificación tampoco está del todo claro. En términos generales, pues digamos que los síntomas y los exámenes diagnósticos pues no tienen como una correlación directa. Entonces, por ejemplo, en casos de trauma craneoencefálico, pues las osificaciones heterotópicas en extremidades se manifiestan a las 4 a 12 semanas después, por dar solo un ejemplo, y eso es variable de acuerdo a cada patología. De acuerdo a los factores de riesgo, pues se han descrito distintos factores en su desarrollo, dentro de los que encontramos estos que están en la tabla. Los de mayor frecuencia, pues se describe el trauma, la cirugía, sobre todo pues reemplazo de cadera y abordajes posteriores en fracturas de acetábulo, el hecho de haber tenido una osificación heterotópica previa, la displasia de caderas, el daño neurológico, la predisposición genética, quemaduras, trombosis venosa profunda, amputaciones. Además, pues se ha descrito una mayor frecuencia de estas lesiones en pacientes masculinos de 20 a 30 años, lo que se podría explicar pues por una mayor frecuencia de lesiones traumáticas en este grupo etario. En particular, hay unos factores de riesgo específicos en las que son de origen neurogénico. Hay distintos tipos de daño cerebral, ya sea por trauma, tumores, daño vascular, tanto isquémico como hemorrágico, o infecciones. Em, es importante tener en cuenta que pues, la ubicación generalmente es entre el músculo y la cápsula articular. eh, Eso pues, digamos, es clave entenderlo. Y va a variar la localización
o la frecuencia pues de osificación heterotópica dependiendo la causa. En casos de trauma cráneoencefálico o accidente cerebrovascular, pues generalmente se van a ver más comprometidas la cadera, el codo, hombro, rodillas como en esa frecuencia. Y en casos de accidente cerebrovascular, pues ocurre más en el lado espástico, en el lado afectado. En casos de trauma raquimedular, pues afectan con mayor frecuencia la cadera también, seguido pues por la rodilla, el codo, el hombro. Afecta más a los flexores y abductores de cadera que a los extensores o aductores, y cuando afecta la rodilla, pues afecta más la cara medial de la rodilla. En caso de quemaduras, como lo vemos acá en la parte izquierda de la imagen, pues van a comprometer más que todos los miembros superiores. Y como lo mencionamos, pues en artroplasias la cadera es la más comprometida. Puede presentarse de forma asintomática o pues como un hallazgo incidental. Eso pues va a variar dependiendo del tamaño y la localización de la lesión. O en casos de que hayan síntomas, pues el síntoma pues más común es la disminución de la movilidad y el dolor. Puede haber edema o eritema y aumento de la temperatura local, síntomas neuropáticos dependiendo la relación con estructuras nobles, o úlceras por presión, pues también pueden notarse. Importante pues al examen físico, sobre todo evaluar esa disminución de la movilidad. Y en casos de, por ejemplo, reemplazos de rodilla, a veces se percibe chasquido o inestabilidad patelar, pues como síntoma. Dentro de las imágenes, digamos que esa confirmación radiológica pues tiene relación con el tiempo en el que se diagnostica tempranamente. Tiene mucha más utilidad la gamografía ósea. Sin embargo, pues es un estudio que no siempre está disponible, y también pues tiene la dificultad de que tiene pues falta de especificidad. Y lo otro pues es la ecografía. Digamos, en esas 4 primeras semanas pues tendría más utilidad la ecografía, que permite pues hacer el diagnóstico. La parte tardía, digamos, el tiempo aquí es un poquito debatible y depende, como lo dije en un principio, de la causa. Em, la radiografía pues es el estudio que nos va a dar esa apariencia clásica de osificación heterotópica, como una masa pues radiodensa desarrollada y bien delimitada. Digamos que esa radio densidad pues es más evidente en la periferia de la lesión, mostrando ese contorno calcificado o una calcificación en cáscara de huevo que menciona en la literatura. Y pues en casos muy avanzados pues ya puede comprometer completamente las articulaciones y generar una anquilosis completa. Em, y lo otro es la tomografía, pues que su utilidad principal es la planificación preoperatoria, aunque pues también tendría como las mismas características. Entonces, en esa radiología, en la parte temprana, pues puede uno detectar una masa de tejido blando sin calcificación en una radiografía simple. Ya después de que se mineraliza, pues como lo dije, esa calcificación inicia en la periferia, perdón, y es desorganizada. Y ya en estadio final pues vamos a ver hueso cortical maduro. Entonces acá tenemos el caso de un paciente con una amputación que, como vimos, es uno de los factores de riesgo, con esa radiodensidad que es más evidente pues en la periferia de la lesión y muestra este contorno calcificado. Digamos que en el caso de amputaciones, em, pues se reportan tasas de aparición de osificación heterotópica hasta el 63% cuando ocurren por explosión. Y en artroplasias de cadera, que también, como lo vimos, es un hallazgo que puede encontrarse en muchos casos, clínicamente relevante solo en el 5% de los casos, por fortuna, y se asocian, pues, sobre todo tienen más riesgo cuando se hace alguna tenotomía del psoas o cuando se usan componentes no cementados. Acá otro caso de un paciente de 50 años que se presenta con dolor inguinal derecho. eh, Le toman radiografía y pues documentan esta lesión ósea bien definida a nivel del isquion. Vemos que pues la corteza se ve intacta, y cuando se evalúa la resonancia, cuando se evalúa la resonancia,
entonces vemos que en secuencias en T1 pues hay una baja intensidad de señal. eh, hay una baja intensidad de señal en la periferia, de acuerdo pues con el hueso cortical maduro que tiene, y en la secuencia pues en STIR vemos que no hay mucho edema residual. Entonces esto, digamos que la resonancia tendría ese papel importante adicional en la identificación de estructuras nobles a la hora de planificar pues cualquier manejo quirúrgico. Dentro de los estudios de laboratorio, pues digamos que no se ha confirmado pues que alguna sea completamente fiable. Sin embargo, pues la literatura habla de que la fosfatasa alcalina mayor a 250 pues podría tener algo de beneficio y también se ha reportado algo de beneficio en el seguimiento, aunque es muy inespecífica y pues se puede elevar solo con un trauma. La BSG igualmente mayor a 35, eh, digamos que nos aporta o también es útil sobre todo en el seguimiento, igual que la PCR, aunque esta pues se correlaciona un poco mejor con la actividad inflamatoria. Y cuando, digamos, hay disminución de esa PCR, pues nos hablaría un poco de la madurez de esa osificación heterotópica. Y lo otro, la CPK, que se correlaciona pues con el grado de afectación del músculo asociado a esa osificación. Clasificaciones hay muchas, digamos que aquí simplemente traje estas solo por que se conozcan. Una es la clasificación de Broker, que es un sistema que se usa en la osificación heterotópica en la cadera, y este otro, el de Hastings y Graham, que se usa para el codo, pero pues digamos que hay varias clasificaciones, pero estas son las que uno con frecuencia pues encuentra en la literatura. En cuanto al tratamiento, se puede dividir en dos categorías. Uno, pues, que serían estrategias como preventivas para mitigar esa extensión. Se habla de AINES, bifosfonatos, y no farmacológicos, pues la radioterapia y la movilización articular. Y ya para mejorar síntomas y mejorar la función, pues ya es manejo del dolor y la espasticidad y pues evidentemente la cirugía. En cuanto a los AINES, eh, especialmente ha sido estudiada la indometacina. eh, digamos que sobre todo tiene evidencia demostrada en artroplastia de cadera y en lesión medular. En teoría, pues reduciría en la formación ósea al inhibir el metabolismo del ácido araquidónico que disminuye la producción de prostaglandina E2, que pues sabemos que es un mediador en esa formación de hueso heterotópico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues tiene efectos adversos como la no unión, efectos gastrointestinales, renales, cardiovasculares. La dosis generalmente es de 75 miligramos al día durante 10 días a unas 6 semanas. Los bifosfonatos se han descrito efectividad sobre todo en quemados y en lesión medular. En especial el etihidronato disódico, pues parece tener un efecto de antiangiogénesis y retraso en la mineralización del osteoide, reduciendo con ello pues la progresión de esa osificación. Y efectos adversos son sobre todo gastrointestinales, como diarrea, dispepsia, dolor abdominal, náuseas. En investigación hay una serie de, de sustancias pues que todavía no tienen evidencia fuerte a favor, pero pues vale la pena que se tenga en cuenta que hay estudios en curso. En cuanto a la tratamiento profiláctico, pues la radioterapia se puede usar como profilaxis primaria luego de un procedimiento de alto riesgo, como profilaxis cuando hay recurrencias luego de la resección. Em, Se ha estudiado pues en reemplazo de cadera, donde digamos es más demostrada esa efectividad con estas dosis que están ahí mencionadas. Respecto a la fisioterapia, existen pues resultados contradictorios en la movilización articular, porque pues hay estudios de lado y lado que puede disminuir esa osificación. Sin embargo, en pacientes quemados hay que tener precaución porque pues se ha notado que hay más osificación heterotópica cuando se les hace terapia.
Y la cirugía pues está reservada para pacientes que tienen pérdida severa del movimiento y la disminución de la función. Y pues importante sí que se requieren abordajes generalmente amplios para pues explorar bien las estructuras neurovasculares que puedan estar en relación. Digamos que capítulo aparte o seguido es como muy similar lo relacionado a la miositis osificante, pues corresponde a una lesión benigna que presenta pues por un proceso fibro-osificante localizado y autolimitado. Ocurre en los músculos y otros tejidos blandos, especialmente pues los tendones y la grasa subcutánea, y se distinguen pues dos tipos: la osificante progresiva, eh, que también se conoce como fibrodisplasia osificante progresiva, que ya es una enfermedad pues congénita, hereditaria y generalmente mortal, y la miositis osificante circunscrita, que es como a la que nos vamos a referir en esta presentación. Em, Generalmente pues puede seguir de algún trauma mecánico o no. em, digamos que las de origen traumático pues son más comunes, y las de origen no traumático pues generalmente se dan por enfermedad sistémica como paraplegia, tétanos, o de origen idiopático que probablemente esté asociado con una lesión menor que pues se haya olvidado en el pasado, como lo puede ser en el caso que vimos en la presentación al inicio. Esto es una lesión que afecta sobre todo a varones, especialmente a adolescentes, adultos jóvenes, eh, con actividad física pues regular. Sin embargo, pues se ha escrito en cualquier edad. La ubicación generalmente en la extremidad inferior, afecta sobre todo músculo cuádriceps y glúteos, y en la extremidad superior sobre todo el músculo braquial. En la parte clínica, pues se describen tres etapas. Una primera etapa con dolor, es sensibilidad y puede aparecer eritema incluso. Una segunda etapa en la que ya se va a determinar esa masa circunscrita como tal, con disminución del movimiento. Y una tercera etapa que se da alrededor de la tercera semana, en el que ya está la masa de consistencia pétrea, y en este caso pues los paraclínicos ya pueden verse alterados. En la parte radiológica, entonces en etapas tempranas pues puede haber un leve aumento en la densidad de tejidos blandos y esa masa pues mal definida. Em, Este, digamos, periodo de transición es un poco más lento a nivel radiológico, aproximadamente del tercer al cuarto mes, pues ya vamos a ver esa lesión bien delimitada, con esa mineralización que es mayor en la periferia que en el centro, y se describe un aspecto de zonación, es decir, que se puede establecer una verdadera diferenciación respecto al hueso adyacente, que si bien, recuerdan la imagen inicial, eh, sobre todo en la resonancia se distinguía muy bien que era una lesión que respetaba pues completamente la cortical. En lesiones maduras, se dan luego de meses o años, una lesión cada vez pues más calcificada, y tiende a ser un poco más pequeña, eh, e incluso puede unirse a la corteza del hueso adyacente, como en la imagen pues que vemos, que es una miositis osificante adyacente al fémur. Vemos cómo aumentó esa osificación y pues ya se hizo mucho más pequeño y se adhirió a la corteza de ese fémur. En este punto, pues vale la pena mencionar que el TAC sirve para evaluar si la corteza o no está involucrada y evaluar pues ese fenómeno de sonación más claramente. En cuanto a la resonancia magnética, pues no es indispensable para el diagnóstico. En etapas tempranas aparece una masa no homogénea con edema periférico, y tardíamente pues sí se va a ver más claramente ese fenómeno de sonación, de zonificación. En este caso, pues un paciente de 16 años que fue golpeado en el muslo semanas atrás. En este caso, la radiografía pues muestra una lesión ósea que se forma en ese fémur distal, en el aspecto posterior. Digamos que la resonancia demuestra una mejoría de la lesión ya luego de varios meses. Entonces,
es importante que la resonancia, pues digamos que tendría alguna utilidad en el seguimiento y en la pues, resolución, que es como la tendencia natural de esta lesión. La gamografía tampoco se requiere para el diagnóstico. Si por alguna razón se solicita, pues puede verse una zona de hipercaptación, igual al caso. El diagnóstico diferencial, em, tener en cuenta que están los osteocondromas, sobre todo pues los osteocondromas sésiles. En esos casos el diferencial pues puede ser difícil. Es importante identificar esa baja densidad y calcificación irregular de esa superficie recubierta de cartílago. eh, em, y recordemos pues esa continuidad córtico-medular de los osteocondromas. El otro pues sería el osteosarcoma parostal. em, Importante que pues ya el osteosarcoma se va a presentar como una masa redonda u oval yuxtacortical, densamente pues osificada, unida a esa corteza adyacente. em, y pues va a haber en este caso, digamos que es muy característico una línea radiolúcida que se visualiza entre la corteza y el tumor, excepto pues en el sitio de unión, como lo vemos aquí en esta parte. Van a haber áreas líticas en la tomografía y en la resonancia, más comúnmente cuando hay componente cartilaginoso neoplásico. Y otro diferencial pues sería la fascitis nodular, aunque esa es más diferencial por patología, y generalmente pues son lesiones que ocurren de sitios superficiales del tejido blando. Em, en cuanto a la patología, digamos que la clave ahí es la presencia de ese fenómeno de zonificación, en la que básicamente se va a diferenciar un área central pues inmadura con proliferación fibroblástica vascular, eh, altamente celular, y eso va a estar pues rodeado por trabéculas en las que se van a ver en esa periferia pues una capa más organizada de hueso laminar. En cuanto al tratamiento, por lo general pues va a depender del estadio de la lesión. Como lo mencioné, pues es un proceso autolimitado. La masa generalmente empieza a reducir de tamaño después de un año. En la parte conservadora, pues el estiramiento está contraindicado. Se utiliza pues la terapia es para mantener los arcos de movilidad, y la observación pues está claramente demostrada. Y la decisión quirúrgica pues es curativa y se prefiere sobre todo pues si la lesión es madura. Por eso pues si ya hay un diagnóstico histopatológico, pues es mejor esperar a que esa lesión sea madura o estemos seguros de que es madura, porque si se operan en fase aguda, pues digamos que eso está demostrado que predispone a mayor recurrencia local, sobre todo si se opera en los primeros 6 meses. Otro apartado pues son las lesiones por estrés. Estas incluyen pues fracturas por estrés, periostitis crónica y lesiones pues por avulsión. Son lesiones que son más comunes en deportistas y pueden ocurrir en cualquier grupo de edad y personas pues que no tengan antecedente de trauma o actividad deportiva, pero pues sí es más común en ese grupo etario de deportistas. Se definen como fracturas que ocurren cuando la resistencia elástica del hueso es insuficiente para soportar pues el estrés de la actividad normal. Generalmente, pues dentro de la etiología está asociado al estrés repetitivo, como la marcha de los reclutas militares, el trote, el baile, el senderismo y actividades pues deportivas que requieran esfuerzo físico. Digamos que la osteoporosis y la osteomalacia y pues, cualquier enfermedad metabólica con aumento en la densidad ósea, pues con disminución en la densidad ósea, perdón, pues aumenta ese riesgo de fractura. Dentro de la ubicación, las localizaciones más comunes son la tibia, el peroné, eh, el navicular, el metatarsiano, el fémur, y pues también puede comprometer la pelvis y la columna vertebral, aunque en estas localizaciones se dan más fracturas por insuficiencia.
Pueden ocurrir en las extremidades superiores, aunque pues es muy raro. Clínicamente no hay antecedentes de un traumatismo mecánico pues relevante, pero sí se presentan sobre todo pues con dolor persistente. En la radiología, pues en las primeras etapas eh, generalmente son radiografías normales. Es importante que pues la presentación puede ser muy variable. Eh, Generalmente pues las fracturas se dan fracturas transversales empezando en el lado de tensión y fracturas oblicuas del lado de compresión, que generalmente pues dan más daño. En estadios más avanzados pues ya vamos a encontrar una zona esclerótica horizontal intramedular reparando esa línea radiolúcida de fractura y la reacción perióstica pues se superpone a esas zonas de esclerosis. Entonces acá tenemos radiografías AP lateral que muestran una línea de fractura con una formación exuberante de hueso a nivel de la metáfisis por ese callo óseo y también es posible pues ver una pequeña reacción perióstica asociada a la consolidación, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta sobre todo las localizaciones y esta pues es muy típica y como lo vimos en la gráfica previa es de las más comunes. Acá tenemos otra radiografía por una fractura por estrés en la diáfisis del segundo metatarsiano ya en un estado avanzado de consolidación. Acá una fractura por estrés a nivel del tercio medio de la diáfisis del peroné, nuevamente con su zona reparativa y su reacción cortical asociada. En la gamografía ósea vemos que pues, hay un aumento en la captación sobre esa diáfisis eh, que pues, es característico, pero pues, no es indispensable para el diagnóstico. Algunas veces, digamos, el diagnóstico no es fácil. En este caso es una paciente de 75 años que solicitaron, pues tiene antecedente de un SEA de mama. Se le solicitó una gamografía por un dolor sacro que apareció pues luego de viajar por largo tiempo en carro. Vemos en esa imagen pues esa hipercaptación a nivel del sacro. Sin embargo, pues acá destacan ese anagrama clásico de onda, que es como esa captación en H, que apunta pues hacia el diagnóstico de una fractura eh, más por insuficiencia, pues en alguna literatura la mezclan y básicamente se usa el ataque en este caso para confirmar. Eh, Muchas veces la reacción perióstica es más visible en la tomografía, aquí ya en estado avanzado de consolidación y esa reacción perióstica asociada a nivel del TAC. La resonancia, digamos que si bien pues no se requiere en la mayoría de los casos, pues ayuda a distinguir de un proceso maligno. En una fractura, pues vamos a encontrar una anomalía en la señal, en todas las secuencias, encontrando mayor intensidad de señal en T2 que en T1 y una señal normal de la grasa presente en T1. Mientras que en casos de malignidad, esas anomalías de señal, pues van a asociarse a mucha mayor destrucción ósea. Sin embargo, es difícil a veces cuando no hay un antecedente claro de trauma y hay un edema inespecífico. Em, Importante que la señal normal de la grasa de la médula eh, a menudo está presente intercalada en casos de fracturas en secuencias en T1, distinto a neoplasias que ya se ven lesiones que reemplazan completamente la médula en esos casos. Entonces acá un ejemplo de eso, en esta resonancia en la secuencia en T2, en la del lado izquierdo, una mujer de 70 años con un sarcoma de tejido blando que se le ha diagnosticado y pues se encontraron ante esta lesión en la tibia proximal. Obviamente preocupa en ese caso algún tipo de metástasis. Entonces la resonancia ya en T1 se ve ese edema, pero como vemos es mucho menos pronunciado que en T2
y pues que la grasa normal de la médula se ve intercalada difusamente a través de la lesión, ¿sí? En esos casos, pues si uno sospecha una fractura por estrés, pues lo otro que puede hacer es esperar y repetir las imágenes y en este caso, pues repetir las imágenes varias semanas después. Dentro del diagnóstico diferencial están los osteosarcomas, ambos lesiones son comunes en personas jóvenes. Importante sí que el osteosarcoma generalmente surge en las metáfisis, neoplasias malignas de células redondas como el Ewing. Importante pues evaluar en ese caso la reacción perióstica difusa que pues puede imitar ese proceso permeativo y y pues las lesiones metastásicos que las lesiones metastásicas que son más frecuentes en localizaciones como el pubis y generalmente da lesiones más de aspecto lítico. La patología, digamos que vamos a observar fragmentos de hueso cortical en las que vamos a encontrar pues formación activa de hueso tanto perióstico como endóstico entre tejido conosteoide y calcificado, sobre todo con áreas pues intertraberculares en la médula ósea, que es similar como un callo inmaduro. El tratamiento de estas lesiones generalmente pues es conservador, son lesiones de muy buen pronóstico y pues va a depender dependiendo del estadio que se le haga. Es importante pues establecer un tratamiento etiológico, pues por ejemplo en caso de osteoporosis. Em, por mencionar también están las lesiones, las periostitis que son comunes en corredores y las lesiones por tracción, por avulsión, en este caso un gimnasta que se presentó con esta lesión a nivel del muslo, que se veía que era una lesión hipercaptante, pero finalmente pues fue llevado a biopsia y pues fue negativa. En ese caso se sospechaba un sarcoma de Ewing, pero pues esa se determinó que era una lesión por tracción de los aductores. Y finalmente el infarto óseo se define pues como una necrosis ósea localizada, es decir, pues muerte de osteocitos, células hematopoyéticas y de médula grasa en el tejido óseo, en ese caso asociado a isquemia vascular local. Dentro de la etiología generalmente pues es idiopático, aunque puede estar asociado a trauma y en las causas no traumáticas pues hay una gran variedad como el uso de corticosteroides, el abuso de alcohol, enfermedad por descompresión, que es la enfermedad del buzo, las anemias de células falciformes, coagulopatías, lesiones por radiación, trastornos autoinmunes, enfermedad de Gaucher, pancreatitis, gota y trasplante renal. Generalmente son lesiones, importantes tener en cuenta pues como todas estas etiologías porque cuando nos encontramos ante este tipo de lesiones pues debemos indagar sobre todas ellas. En cuanto a la ubicación, afecta sobre todo las regiones metafisiarias de los huesos largos, afectando predominantemente el fémur, más el fémur distal, tibia proximal y húmero proximal. Si globalizamos el término de osteonecrosis, pues digamos que incluiríamos lo que es la necrosis avascular, pero ese es un término que se usa sobre todo para referirse a las lesiones de la epífisis. Y en ese caso, pues la cabeza femoral sería el sitio más afectado, seguido de la cabeza humeral. Digamos que hay literatura que usa indiscriminadamente el término de infarto óseo para referirse también a las lesiones epifisiarias, pero digamos que es importante hacer esa diferenciación. En la parte clínica, la mayoría pues son asintomáticos, son hallazgos incidentales. em, a nivel pues radiológico. Cuando hay dolor, generalmente es cuando hay compromiso más epifisiario o síntomas que van a depender de la patología primaria, como en el caso de una anemia de células falciformes que pues se presente con una crisis vasoclusiva, entonces en ese caso pues sí habría dolor.
Dentro de las imágenes, las radiografías inicialmente pues son normales. Posteriormente vamos a encontrar un área radiolúcida con lesiones parcheadas, mixtas, líticas y escleróticas en el canal medular, y va a haber un aumento periférico bien delimitado de radiodensidad con unos márgenes serpiginosos, que es como lo más característico. Entonces acá tenemos esta radiografía en la que apreciamos el fémur distal, que muestra pues esta área de radiolucidez con esos bordes bien escleróticos irregulares, con una lesión pues como parchada, lítica, esclerótica. Vemos que está localizada en la metáfisis. En la resonancia pues se ve mucho mejor esa lesión, que pues digamos que si uno fuera por diferenciales, pues podría confundirlos con encondromas. Aquí nuevamente vemos un infarto medular multifocal que muestra esa lesión radiodensa bien definida. Acá nuevamente esa lesión bien delimitada con el aumento periférico de la radiodensidad. Acá, este caso, pues un infarto óseo multifocal, bilateral, simétrico, em, con esa, digamos que esa calcificación se da sobre todo por la necrosis, eh, digamos, la grasa necrótica pues produce ese patrón de radiodensidad que en alguna literatura pues hablan como humo de cigarrillo o humo de chimenea. Em, Ese fue pues un hallazgo incidental en seguimiento de una lesión ligamentaria, pero es algo a tener en cuenta ese patrón de humo de cigarrillo. Em, la resonancia en las primeras etapas pues va a mostrar algo de edema medular, márgenes irregulares serpiginosos, muy característico pues que en imágenes en T1 va a haber una baja señal, intensidad de señal pues a nivel periférico debido al tejido de granulación y esclerosis, aunque pues esa lesión puede realzar con el gadolinio, y las imágenes potenciadas en T2 pues en el infarto agudo se puede mostrar un área mal definida de alta señal, es decir, una lesión hiperintensa o tener señal de la médula, y es muy distintivo este anillo interno intenso que nos muestra tejido de granulación, y un anillo externo que nos hablaría de necrosis, que es lo que se conoce como el signo de doble línea, que pues es patognomónico de osteonecrosis. Entonces acá vemos una radiografía que fue tomada en fases tempranas. Vemos que si se nota una calcificación aquí muy sutil de localización metafisiaria, pero pues ya cuando miramos la resonancia en T1, tanto coronal como sagital, pues muestra una zona bien delimitada con esos bordes serpiginosos, que sería como lo que encontramos inicialmente. Aquí nuevamente volvemos a la radiografía, esa imagen radiolúcida, parche, zonas líticas y escleróticas, con ese moteado central debido a la necrosis de la médula y los bordes serpiginosos. Y en la resonancia, entonces, vamos a encontrar una alta intensidad de señal en las imágenes con supresión gasa, y una baja señal en T1 con ese signo de la doble línea que lo vemos aquí. ¿Sí? Vemos que ese signo de la doble línea correspondería como al límite del hueso viable del no viable. Acá nuevamente vemos cómo se visualiza esa lesión en estos cortes sagitales, em, y vemos cómo se mantienen ese signo de la doble línea. Quise pues como traer varias imágenes para que pues que la repetición en estos casos creo que ayuda, porque me causó bastante dificultad, sobre todo por los diferenciales. Entonces, dentro de esos diferenciales está escrito el tumor, pues los tumores cartilaginosos. En esas neoplasias condroides, pues la calcificación se encuentra dispersa por toda la lesión.
distinto al infarto óseo, pues que se encuentra esa calcificación más hacia los bordes y pues en el caso de una lesión como un encondroma, pues vamos a identificar claramente esa matriz condroide, que no la debemos confundir con ese parcheado. Cambios sarcomatosos, eh, digamos que cambios de quiste óseo aneurismático secundario, pues pueden similar el desarrollo de un sarcoma asociado a un infarto óseo. Lo otro son los lipomas intraóseos, aunque la resonancia con imágenes con supresión grasa, pues en esos casos ayuda en el diagnóstico. Y también, pues, digamos, si metemos la necrosis vascular, pues también incluir ahí el condroblastoma epifisiario, em, que valdría la pena diferenciar. En cuanto a la patología, en fases pues tempranas vamos a encontrar necrosis grasa, necrosis hematopoyética y de las células endoteliales con trabéculas con osteocitos picnóticos o algunas lagunas vacías como se ven acá. Eh, eh, ya en fases más tardías, pues vamos a encontrar tejido de granulación que crece en el hueso necrótico con reabsorción ósea de esas trabéculas necróticas, ausencia de osteoclastos en generada zona necrótica y va a haber sustitución progresiva y calcificación amorfa. Se ha hablado del riesgo de malignidad de estas lesiones. Sin embargo, pues eso es muy raro en general. em, pues son lesiones de muy buen pronóstico, pero pues hasta el 2005 pues habían reportado series pequeñas que hablan de una transformación maligna sarcomatosa de estas lesiones. ¿En quién sospechar la que tenga esa transformación, sobre todo en lesiones multifocales o cuando hayan áreas mal definidas de osteolisis con adelgazamiento cortical y destrucción ósea? En general el tratamiento pues es observación y pues no requiere mayor tratamiento, simplemente el seguimiento, pero pues ya cuando hay compromiso de esas epífisis, o sea, una necrosis vascular, pues ya recurrimos a artroplastia. Entonces, finalizo con esto, que no se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa, pues como comúnmente nos dicen nuestros docentes, vemos que hay gran variedad de lesiones secundarias a trauma, enfermedades metabólicas, inflamatorias y lesiones repetitivas que tienen pues la apariencia radiográfica de tumores sin celos. Muchos de ellos vimos que son hallazgos incidentales. Es importante evaluar bien el contexto y datos de anamnesis. Por ello, pues, es clave tener en cuenta eso. Eh, el conocimiento clínico e imagenológico de estas lesiones, pues, facilita ese diagnóstico diferencial preciso y ante la duda, pues, siempre tener ese apoyo multidisciplinario. Esto es parte, digamos que los textos guías que usé para esta revisión y algunas de las bibliografías. No sé si